Bueno, hoy vamos a grabar el último video de arquetipos. Mi nombre es Tatiana Tocora. Mi nombre es Carlos Daniel Gutiérrez. Guillermo Gutiérrez. Mi nombre es Juan Diego Ramírez. Bueno, el propósito de este video es sintetizar lo que vimos en la clase y pues al final dar una conclusión de qué fue lo que aprendimos en general el semestre. Yo creo que todos llegamos a esta clase pensando en que el origen de la arquitectura estaba en la cueva o en la cabaña, pues con el dibujo que hicimos la primera clase, pero sé que en este momento entonces, todos tenemos muy claro que ese no es el origen. No sé si les parece si discutimos acerca de eso. Sí, bueno, yo creo que lo primero que quedó claro con el curso es que definitivamente la visión que pretenden enseñar como en los colegios es definitivamente muy sesgada, bien sea porque es un tema como que se puede analizar mucho más allá y puede ser como difícil de entender a una temprana edad, o bien sea por pereza de los profesores a querer interesarse y a enterarse más en el tema, o bueno, no sé por qué otra explicación pueda tener, pero pues creo que definitivamente lo de que el origen pues es un hombre que evita la lluvia metido en una cueva o en una choza, pues sí es como muy banal, sí, Pues yo pensaría que también sesgado. uno tiene un pensamiento de la arquitectura como muy literal, ¿se me entiende? Como la arquitectura es una casa con 4 paredes y un techo, pero esta clase también le demuestra a uno que pues, la arquitectura no es eso, va mucho más allá de eso, tiene que ver con las relaciones de las personas dentro del espacio, tiene que ver cómo fue creado, tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con muchas más cosas que no son tangibles, y por eso yo creo que también es que nosotros llegamos con esa idea errada de que la arquitectura digamos en este caso que el origen de la arquitectura es una cueva o una choza, pues porque eso es algo tangible que pues nosotros podemos ver y sabemos que pues sí, que sí es arquitectura. Sí, como una definición muy utilitaria. Yo creo que en la clase también pues abarcamos muchos temas distintos a el hombre habitando arquitectura. También me acuerdo que en una parte del semestre hablamos de que los animales también hacían arquitectura. Entonces, pues, o sea, tuvimos como un debate para decir si los animales hacían o no arquitectura. También vimos la parte de lo profano y lo sagrado en arquitectura. Entonces son muchos temas que abarcan como lo que nosotros estamos estudiando y para lo que nos vamos a dedicar en la vida, pero que en realidad yo creo que yo nunca había escuchado algo parecido Sí, antes de esa clase. Es cierto. Digamos que partiendo de la idea que nosotros siempre se nos dio la premisa al principio del curso que mediante lo que íbamos a aprender tal vez le íbamos a dar una respuesta un poco más allegada a la realidad en cuanto al origen de la arquitectura, ¿verdad? Pero creo que este curso lo hace de una manera muy interesante porque aborda tantos temas, como dice Juan Diego, como que nos ayuda a entender que la arquitectura no es algo que surge y ya, o que tiene un principio y es algo que no tiene mayor significado y todo, pero a raíz de todo lo que pudimos ver durante el semestre, creo que es muy interesante ver que tal vez no importa enfocarse mucho en el origen de la arquitectura como tal, sino también entender por qué surge, de qué manera surge, para qué, y son varios conceptos que a veces uno no los tiene presente, a veces solo decimos, bueno, está allí, pero realmente tiene un trasfondo que es muchísimo más grande. A mí me parece muy interesante en relación a lo que tú dices, también lo que decía Juan Diego, y pues que tiene que ver mucho como respondiendo como todas esas preguntas que surgen, y es pues toda esa intangibilidad que hay detrás de todo, que no sé, lo lleva a uno a situaciones o espacios, por ejemplo la cueva, que yo creo que ni son definibles de lo complejos que son y de la incertidumbre acerca de cómo se usaron con certeza en el pasado, qué cantidad de cosas pasaron ahí, no sé, cómo es algo como realmente complejo y que claramente uno no tiene presente en el diario, y que creo que es una de las razones por las que uno dice como, no, pues bueno, arquitectura es mi casa, entonces son, sí, mis 4 paredes con un techito y que no me moje. Pero pues creo que hay como muchísimas significaciones detrás, lo del petemón, por ejemplo, lo de el revestimiento, lo de como la cubierta, que entonces se vuelve como un tejido, entonces ya todo es un tejido, lo de no sé, los mandalas, que entonces todo tiene un diseño y entonces todo está como ordenado según unas formas. Son cosas como en las que uno no se está poniendo a pensar como en el día a día, como, oiga, es que esto tiene un orden que es así y entonces pasa tal, sino que simplemente están atrás, pero definen todo de alguna forma.
Sí, Entonces, incluso me parece muy nosotros a lo importante. largo del curso también, digamos que estudiamos esa cueva, pero al principio nosotros teníamos la noción de cueva como ustedes están diciendo, como un refugio de la lluvia, no más, no pasaba eso. Después nos dimos cuenta, especialmente a mí se me hace que con el tema de las pinturas rupestres, que la cueva se hace básicamente como casi un ser vivo que representa la historia, que representa las costumbres de las personas que lo habitaban y que no solo es un simple refugio en el que la gente iba cuando llovía y cuando paraba de llover pues salía, sino Sí, que va mucho más allá. y también es como toda esa simbología de cuando él nos hablaba de que el hombre no dibuja el mundo porque lo ve, sino que ve el mundo a través del dibujo. Entonces es todo esto que va como en trasfondo a entender cómo el hombre fue consciente de su existencia y que creó esta distinción entre hombre y animal para poder saber que existía. Entonces, ¿cómo llegamos, o sea, cómo partimos de esto para después comenzar a crear como una definición del origen de la arquitectura? O sea, como yo siento que nos devolvimos demasiado para encontrar ese origen. Sí, yo sinceramente pienso que, y no sé ustedes hasta qué punto estén de acuerdo, es que digamos, yo siento que al final del curso no hay una respuesta directa al origen de la arquitectura. Siento que tanto el principio del curso como ahora sigue siendo algo que es muy personal, algo que es lo que uno realmente ve que es lo más posible, pero al final como que en ningún momento se dio una respuesta puntual. Digamos que yo siempre vi el origen de la arquitectura como precisamente esa necesidad del hombre de buscar refugio y todo, pero va más allá. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el tema de lo sagrado, ¿verdad? De cómo las culturas indígenas y todo buscan mediante la arquitectura, a pesar de que pueda ser hasta cierto punto algo para cubrirse, bueno, tantas otras cosas que pueden venir con eso, me llamaba mucho la atención cómo la arquitectura lograba organizar cierta tribu, por ejemplo, como la misma forma de la casa donde vivían tenía alguna relación con un universo, como la arquitectura representaba un microcosmos, una organización y todo, digamos que esas son cosas como las que uno no analiza y entonces uno se pone a pensar como, a mí algo que me llamó mucho la atención fue el tema de si la arquitectura ha perdido como identidad, como que ya no tiene ese mismo significado que ciertas culturas sí le habían dado. Pues a mí me gustaría, pues, o sea, eso de que el curso no da una respuesta como concisa a la pregunta del origen de la arquitectura, yo estoy completamente de acuerdo en esa parte y pues yo diría que es porque, como hablábamos en el primer video, que pues estamos hablando de ese tema justamente del origen de la arquitectura, no se le puede dar una respuesta específica como de se originó en tal fecha o en tal año o con tal grupo porque pues ha sido un proceso a lo largo de miles y miles y miles de años que no solo ha sido influenciado pues por la arquitectura como tal, sino como por los cambios en el ser humano, los cambios en sus costumbres, los cambios en sus relaciones entre ellos mismos. Entonces yo creo que por eso es que también es muy difícil, Darle como una sí, definición. una definición exacta, un punto de partida exacto a la Yo creo que arquitectura. lo que hace el curso es darnos las herramientas para poder nosotros mismos deducir cuál puede ser el origen. Como que no nos da como una sola teoría de este es el origen de la arquitectura, sino que nos muestra como un abaco lleno de historia y de o sea, como de mucha información para que nosotros podamos decir como listo, no, yo creo que el origen de la arquitectura está, no sé, está muchísimo antes del fuego, el origen de la arquitectura no está en la cueva y todo, como que todo esto, no sé. Es que yo creo que ni siquiera haya una sola teoría completamente consolidada Sí, acerca de cuál puede haber yo sido el creo que origen. se complementan. Sí, yo creo que el curso pues, lo que hace es como traer como muchos más elementos como a considerar, como que en verdad hay que tener en cuenta si uno quiere como plantearse, entender bien como algo, pero pues sí, que quede libre de interpretaciones propias, pues Sí, a mí me seguramente gustaría pasa. mencionar que yo estaba, lo admito, tal vez un poco escéptico al principio del semestre porque yo decía, bueno, ¿qué nos va a servir un curso que nos diga cuál es el origen de la arquitectura? Y digamos que yo creo que eso es algo que a muchas personas les pasa, ¿verdad? O les dicen, bueno, ¿y por qué están aprendiendo sobre el origen de la arquitectura si la arquitectura ya ha avanzado tanto? ¿Por qué centrarse en el origen? Pero me parece muy interesante porque este curso lo que nos hace es que nos enseña que la arquitectura realmente es una amplia gama de cosas envueltas en la arquitectura. Por ejemplo, yo
me voy a quedar sobre todo con este curso en que la arquitectura, me acuerdo de la lectura que decía que la comparaba con la escritura, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era el arte mayor? Y se decía que antes era la arquitectura, pero a raíz de la imprenta, bueno, ahora es los libros. Y yo me voy a quedar de este curso seguramente, más que el origen, es como, y en mi formación tal vez como arquitecto, es como hacer una arquitectura que sea propia de alguien, una arquitectura con significado. ¿Por qué? Porque esto es lo que ayuda realmente a las personas a sentirse identificadas con la arquitectura, porque me llamaba mucho la atención que las tribus indígenas, pues cuando les cambiaban su arquitectura se sentían totalmente perdidos, ¿verdad? Y era por esa identidad tan fuerte que se sentía por la arquitectura. No era algo que estuviera ahí, que sirve para cubrirse y ya, sino que yo creo que el éxito a raíz de este curso de un buen arquitecto es lograr que la persona que va a habitar esa arquitectura se sienta identificado. Sí, pues yo creo que la identidad está siempre necesariamente en el origen, y pues en la identidad están como todas las intenciones que una cosa pueda tener, y yo pienso que, por ejemplo, nadie hubiera relacionado eso al principio, pero pues llegamos a ver como que hasta lo público es un elemento como fundamental, bueno, en la arquitectura, y pues ha estado siempre como muy relacionado como a las formas de construir. Además de eso, digamos, por ejemplo, también como eso, como la intención de transmitir algo, la intención como de haber hecho un proceso, como de entender la historia y juntar como elementos y organizar a partir de ellos algo. Digamos, también lo que tú decías, como con el lenguaje, como comunicar algo a través de juntar cosas que fueron comunicadas o que están ahí como vestigios, digamos, como lo que veíamos la clase que hablamos de lo de Germania, y que entonces la vidriería, pero la cerveza, pero entonces las botellas, la cerveza, todo junto, entonces como que así se puede armar algo, y pues así se va entendiendo realmente como el territorio, y pues así se puede como, así es la única forma como de construir con propiedad en un lugar, pienso yo. Pues yo diría que, pues, para concluir ya de una vez el video, diría que, pues en mi opinión, y pues de lo que he escuchado, digamos, de su opinión, yo diría que estudiamos el origen de la arquitectura para poder definir lo que es la arquitectura como tal. Y por eso es que, digamos, ustedes están haciendo esos comentarios de que, por ejemplo, tú especialmente, de que la arquitectura ahora para ti es una forma de crear identidad, de hacer algo mucho más apegado al ser humano. Entonces, en mi opinión, yo diría que ese es el objetivo del curso, tratar de definir la arquitectura mirándola desde su origen. Y por eso es que para nosotros, yo creo que para los cuatro ya la arquitectura ya va más allá de un simple edificio, sino que va más, también incluye las relaciones que se dan dentro de él y pues todo lo que estábamos hablando al principio, que el curso nos da una visión mucho más amplia. Bueno, yo creo que además de eso también se trata como de primero definirnos a nosotros mismos, no ni siquiera simplemente como el comienzo de la arquitectura, sino entender como que somos el único ser con manos, el único, pues los únicos como con un comportamiento muy determinado, que fue el que permitió a lo largo del tiempo como que llegáramos a hacer un dibujo y lográramos vivir en él, y que lográramos empezar a entender todo desde ahí. Y yo creo que realmente ese es como para mí ese fue como el impacto mayor del curso, y fue pues también como de donde se desprende todo, que es como definirnos primero a nosotros mismos. Sí, es muy interesante lo que acabas de decir, porque tienes toda la razón, como que listo, entendemos cómo, o sea, nos podemos definir a nosotros mismos, y así mismo de eso podemos partir la relación entre el ser humano y la arquitectura. Entonces, como que, pues también diciendo, como retomando lo que tú estabas diciendo, que el origen o sea, que no es que estudiamos el origen para saber la definición. Entonces me imagino que todo está, o sea, lo que yo sé es que todo está relacionado, y que por eso nosotros pues hacemos lo que hacemos como hoy en día. Sí, pues digamos que yo, para concluir, y no sé si ustedes me respaldan en esto, pero siento que el tema del origen en la arquitectura puede que todavía quede, o sea, un misterio para nosotros, ¿verdad? Tal vez todavía no podemos definir a ciencia cierta, pero creo que nos ayuda a entender que la arquitectura y el ser humano es algo que va de la mano. Uno no resulta del otro, ni viceversa, sino que a lo largo del tiempo han trabajado en unión, ¿verdad? Y creo que eso es lo que lo hace más especial. Sí. Entonces, damos concluido a los videos del curso. El video. Listo.